Bien, en esta oportunidad vamos a analizar no todo el decreto ley 25593, sino las partes que son relevantes para nosotros en el tema de relaciones laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Entonces, los datos generales de este decreto ley es aplicar a los trabajadores que prestan servicios para empleadores privados. Sin embargo, también dice acá, el Estado reconoce el derecho de la sindicación o sindicalización, lo cual es libre y voluntaria para el derecho, protección y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Sin embargo, en la primera parte ustedes han podido leer, seguramente se estarán preguntando, dice aplicarle a los trabajadores que prestan servicios para empleadores privados. Nos remitimos a la norma que está aquí. Y dice, artículo primero, vamos a ver desde el principio para que vean que es la misma ley. ¿Ve? Ley 25593. Del campo de aplicación, artículo primero. El presente decreto ley se aplica a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad laboral privada que prestan servicios para empleadores privados. Entonces ustedes dirán, ¿y nosotros? Acá viene. Los trabajadores de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, sujetos al régimen de la actividad privada, quedan comprendidos en las normas contenidas en el presente decreto ley en cuanto estas últimas no se opongan a normas específicas que limiten los beneficios en él previstos. ¿Listo? Retornamos a nuestras láminas. Y pasamos a la siguiente. Sobre la sindicalización. Para ser miembro de un sindicato, el trabajador debe ser estable y no debe ser parte del personal de dirección. No puede estar afiliado a otro. Las renuncias o expulsiones de los miembros de un sindicato deben ser comunicadas al empleador dentro de los 5 días hábiles de tomar dicha decisión. Para la constitución de un sindicato se requieren bien 20 miembros para uno de empresa y 50 para uno de otra naturaleza como mínimo. La calidad de miembro de un sindicato es inherente a cada trabajador y no puede ser transferida. ¿Qué tipo de sindicato hay? Hay sindicato de empresa, sindicato de actividad, sindicatos de gremio y sindicato de oficios varios. Funciones. ¿Cuáles de las organizaciones sindicales? ¿Cuáles son las funciones? Representar a los trabajadores y miembros en controversias de carácter individual y colectivo. Promover la educación, la cultura y la creación de organismos de promoción social de sus miembros. ¿Y cuáles son sus obligaciones? Observar estrictamente sus normas institucionales con sujeción a las leyes y normas que las regulan. Llevar libros de actas y registros sellados por la autoridad del trabajo. Asentar en el libro las asambleas y sesiones de la junta directiva. Impedimentos. ¿Qué es lo que no puede hacer un sindicato? Dedicarse institucionalmente a asuntos de política partidaria, religiosa o de otra índole. Distribuir las rentas del patrimonio sindical. Eso también es un impedimento, no lo pueden hacer. Tampoco podrán coaccionar a los trabajadores a ingresar o a retirarse de la organización sindical, salvo los casos de expulsión por causales previstas en su propio estatuto de fundación. ¿Cuál es el patrimonio sindical? ¿Cómo está conformado? Obviamente, por las cuotas de miembros y contribuciones obligatorias. También por las contribuciones voluntarias de miembros o terceros.
y también de bienes adquiridos a título oneroso o gratuito. ¿Cómo es eso de a título oneroso o gratuito? El título oneroso es porque les ha costado, han invertido los fondos del sindicato y han adquirido bienes muebles, o también puede ser inmuebles. O a título gratuito, puede ser una donación, entre otras. Y ahora vamos a ver la asamblea. La asamblea es el órgano máximo del sindicato. ¿Qué es lo que acuerda? O puede acordar una fusión, una absorción con otras organizaciones sindicales. También puede acordar afiliaciones y desafiliaciones con federaciones u organizaciones internacionales. También puede hacer sanciones o expulsiones de los afiliados, como ya hemos visto, de acuerdo a lo establecido en su propio estatuto, pero también puede modificar su estatuto, entre otras. ¿A qué le llamamos convención colectiva del trabajo? Es el acuerdo para regular remuneraciones, condiciones de trabajo y otros concernientes a las relaciones entre empleadores y trabajadores. Algo habíamos tocado en este tema en las clases presenciales. ¿Y quiénes lo celebran? Organizaciones sindicales de trabajadores o representantes de los mismos. Y también, de la otra parte, empleadores u organizaciones representativas de los mismos en su actividad económica. ¿Cómo es eso de la negociación colectiva? Se inicia con un pliego. Habíamos visto en clases que este pliego se presenta a fines del año anterior. Vale decir, el sindicato empieza a elaborar su pliego a los últimos meses del año anterior. En este caso vamos a suponer del año 2014. Se presenta a finales del año cuando ya se ha elaborado el presupuesto de la entidad para el año siguiente. Entonces, ahí se elabora el pliego. Pero, ¿qué contiene? Contiene una información puntual de los sindicatos, una información puntual de las empresas u organizaciones de empleadores, la nómina de integrantes de la comisión negociadora, las cláusulas o peticiones y firmas de la parte sindical o su representante. O sea, ahí está, cláusulas o peticiones que se van a deliberar. Las partes informan a la autoridad de trabajo de la terminación de la negociación o pueden solicitar un procedimiento de conciliación. ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo en la reunión paritaria. La paritaria le llamamos a la reunión que celebra el empleador y los empleados. En este caso los empleados o los colaboradores, como se les denomina hoy en día, representados en el sindicato. Entonces, cuando no hay acuerdo, entonces se puede solicitar un procedimiento de conciliación. Si no se llega a un acuerdo en negociación directa o en conciliación, podrán las partes someter el diferendo a arbitraje. No dice que tengan que hacerlo, dice que podrán hacerlo. Alternativamente, los trabajadores podrán declarar la huelga. Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente en la Asamblea General y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Si ustedes no abandonan el centro de trabajo y la huelga, que es pacífica, se convierte en violenta, ya la huelga se terminó. El ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre las partes respecto de la materia que está en controversia. ¿Cuáles son sus características? Debe desarrollarse de forma pacífica necesariamente. Cuando afecte servicios públicos esenciales, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal indispensable para impedir
la interrupción total del servicio. ¿Cuáles son los efectos? Abstención total de las actividades de los trabajadores comprendidos, excepto las que generen un potencial peligro por su paralización. Estos ejemplos ya los hemos visto en clase. Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo. Suspende, no dice que los cancela, los suspende. Impide retirar bienes, equipos u otras propiedades del centro de trabajo. No afecta acumulación de antigüedad para los efectos de la compensación de tiempo de servicios, entre otros. ¿Cuándo una huelga es ilegal? Si se realiza, aun si ha sido declarada improcedente, si involucra violencia o por no ser levantada después que se haya puesto fin a la controversia. Ahí se declara ilegal. ¿Cuándo termina una huelga? Por acuerdo, obviamente, de las partes en conflicto. Pero cuando no hay un acuerdo de las partes en conflicto y los trabajadores ven que ya es innecesario continuar con la huelga, ellos en la Asamblea General pueden tomar la decisión de dar por terminada la huelga. Pero también se puede dar por terminada la huelga por resolución suprema. ¿Cómo es eso? Quiere decir que cuando no hubo acuerdo entre las partes, se fueron a la conciliación y no hubo acuerdo, se remiten a la autoridad de trabajo. Y la autoridad de trabajo emite una resolución suprema y donde tiene que ser acatada por todas las partes. ¿Y cuándo se termina la huelga también? Cuando es declarada ilegal. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ampliar un poco más estos conceptos de acuerdo al propio Decreto Ley 25593 en las partes que nos conciernen, porque no vamos a dar lectura a todo, sino a las partes que nos conciernen. Por ejemplo, acá en el artículo 2 de la libertad sindical dice: el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación sin autorización previa para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses en el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Pero miren lo que dice el artículo 3. La afiliación es libre y voluntaria. Quiere decir que no todos están obligados a afiliarse al sindicato. No puede acondicionarse el empleo de un trabajador a la afiliación, no afiliación o desafiliación, obligarse a formar parte de un sindicato, ni tampoco puede impedirse de formar parte de él. Y luego dice: el Estado, los empleadores y los representantes de uno y otro deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coartar, restringir o menoscabar en cualquier forma el derecho de sindicación o sindicalización, como también es conocido, de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que estos constituyen. ¿Se imaginan? Se ha tenido que poner esto en la norma porque no sería pues dable ni lógico que la patronal esté subvencionando al sindicato con fondos propios de la patronal, carente de toda ética. Luego, habíamos visto en las diapositivas que los sindicatos pueden ser de empresa, de actividad, de gremio y de oficios varios. Aquí está la descripción. Los sindicatos de empresa son formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que prestan servicios para un mismo empleador. De actividad, formados por trabajadores de profesiones, especialistas, especialidades u oficios diversos.
de gremios formados por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, y de oficios varios formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajen en empresas diversas o de distinta actividad, etc. Y después dice cuáles son los, en el artículo 8, son fines y funciones de las organizaciones sindicales. Aquí está. Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. Vamos a analizar un poquito este inciso A. Dice representar al conjunto de trabajadores comprendidos obviamente dentro de su institución en los conflictos controversiales o reclamaciones de naturaleza colectiva, pero también puede ser que tengan algún conflicto personal con la autoridad. Y entonces el trabajador supuestamente perjudicado, o la trabajadora supuestamente perjudicada, tranquilamente puede recurrir a su sindicato y plantear el caso personal que está siendo pasible o sujeto de algún jefe o algún compañero en contra de esta persona. Entonces el sindicato lo que hace es analizar el caso, puede tratarse también de una hostilización, ¿no? O también puede tratarse de repente de algún caso un poco más grave, ¿no? Entonces el sindicato entra a tallar ahí en defensa de la persona. Luego, entre otras funciones, dice celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de tales convenciones se originan. Representar o defender a sus miembros en las controversias y reclamaciones de carácter individual, salvo que el trabajador accione directamente de forma voluntaria. Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y en general organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Es bueno que sepan esto. Promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica y gremial de sus miembros. ¿Mediante qué? Mediante de repente becas, apoyos para estudios, hasta préstamos con los fondos siempre y cuando esté en el estatuto. En general, todos los que no estén reñidos con sus fines esenciales y con las leyes. ¿No es verdad? El artículo 9 es muy importante. En materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados. De existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito, podrán ejercer conjuntamente la representación de la totalidad de los trabajadores, los sindicatos que afilien en conjunto a más de la mitad de ellos. En tal caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa representación, sea a prorrata, o sea, prorratean, proporcional al número de afiliados, o encomendada a uno de los sindicatos. De no haber acuerdo, cada sindicato representa únicamente a los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito. Ya hemos visto en las diapositivas cuáles son las obligaciones, así que eso lo vamos a pasar. También hemos visto que están impedidas de hacer. Ahora, para ser miembro de un sindicato, habíamos dicho que se requiere ser trabajador de la empresa, no formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confianza, y ya hemos analizado en clase qué es un cargo de dirección y qué es un cargo de confianza. Ustedes mismos han visto que está en el artículo 43 del Decreto Supremo 003-97-TR que hemos analizado in extenso en clase. Le ahora
sindicato y con la autorización escrita del trabajador sindicalizado está obligado a deducir de las remuneraciones las cuotas sindicales legales, ordinarias y extraordinarias que se puedan acordar en una asamblea general, por cierto. En este último caso, cuando sean comunes a todos los afiliados. Similar obligación rige respecto a aquellas contribuciones destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas que ellos mismos pueden formar. La retención de las cuotas sindicales a un trabajador cesará a partir del momento en que éste, o sea el trabajador o el sindicato, comunique por escrito al empleador la renuncia del miembro o la expulsión del mismo. El artículo 30. El fuero sindical garantiza a determinados trabajadores a no ser despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin justa causa debidamente demostrada o sin su aceptación. No es exigible el requisito de aceptación del trabajador cuando su traslado no le impida desempeñar el cargo de dirigente sindical. ¿Y quiénes están amparados por el fuero sindical? Los miembros de los sindicatos en formación desde la presentación de la solicitud de registro y hasta 3 meses después. Los miembros de la junta directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los delegados de las secciones sindicales. Este sería el caso que sea pues, un sindicato más grande y que tenga bastantes estamentos, entonces hay delegados de determinadas partes de la empresa que nombran a un delegado y van a la asamblea. No sé, por ejemplo el SUTE, ¿no? El SUTE, porque es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, es a nivel nacional, tienen alrededor de 440.000 maestros a nivel del país, pero dentro de los nombrados estarán llegando a unos 250, 280.000 maestros, y todos ellos están sindicalizados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan a su delegado, ¿de acuerdo? Luego, pasamos a la negociación colectiva. Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores, celebrado de una parte por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o en ausencia de estas por representantes de los trabajadores interesados, en el caso que no hubiera pues sindicatos, ¿no? Y de la otra parte por un empleador. La 42. La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Una vez que está firmada el acta, eso ya se convierte en ley entre las partes. Pacta sunt servanda en latín. El pacto es ley entre las partes. Y entonces, y les sea aplicable así como los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos o dirección, como ya habíamos dicho. Luego, algún otro punto importante. La huelga, aquí está. La huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica de los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el presente decreto ley y demás normas complementarias. Pero ahora sí vamos a ver el artículo 73. Para la declaración de la huelga se requiere a. Que tenga por objeto defensa de los derechos e intereses profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. B. Que la decisión sea adoptada por más de la mitad de los trabajadores a los que comprende. ¿Pero dónde? Reunidos en una asamblea general y mediante una votación universal, individual, directa y
secreta. Si no se cumplen estos requisitos, yo no puedo llevar esta acta a la autoridad del trabajo porque me la va a declarar ilegal. ¿Por qué me la va a declarar ilegal? Porque no se han llevado a cabo todos los requisitos exigibles. Por eso que en el acta que va al Ministerio de Trabajo tienen que poner, ¿no?, en Asamblea General Extraordinaria. Así, ¿y cómo me enteré yo de la asamblea? Tiene que haber aquí una citación. Entonces la citación tiene que hacerse de acuerdo a tu propio estatuto, con la cantidad de días de anticipación. Si quieres te hacen firmar un memo, hay un cargo de que has recibido la citación, y ese es lo que se comprueba, que todos estuvieron notificados, ¿no es verdad? A raíz de eso, entonces se cita a la Asamblea General, que ya tiene sustento. Entonces, por eso dice acá, reunidos en la Asamblea General, y luego de las deliberaciones del caso, tiene que haber una votación universal, o sea, por todo el universo, tiene que ser individual, uno por uno, no hay representación de votos, por eso se dice directa, y no hay a mano alzada, tiene que ser secreta. Entonces, habrá que conformar un ánfora, y luego tendrá que hacer el escrutinio del ánfora, y todo ese procedimiento tiene que estar bien claro para que la autoridad del trabajo después no me la vaya a declarar ilegal. Esta acta de la asamblea la refrenda el notario público, o a falta de este por el juez de paz de la localidad. Tratándose de sindicato de actividad o gremio cuya asamblea está conformada por delegados, la decisión será adoptada en la asamblea convocada expresamente y ratificada por las bases. Miren, el inciso C dice, la huelga, no, dice que sea comunicada al empleador y a la autoridad de trabajo por lo menos con 5 días útiles de anticipación, o con 10 días tratándose de servicios públicos esenciales, acompañando copia del acta de votación. Otro punto importante, miren, acá dice que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. Por eso que en las láminas que habíamos puesto decía que uno de los pasos previos es someterla a arbitraje, que no es obligatorio. Pero si tú la sometes a arbitraje, ya no, pues, ya no procede. Ahora, para declarar la huelga, ¿qué se requiere? Aquí está. Bueno, es lo mismo, pero el artículo corregido, ¿no es cierto? Luego dice, dentro de los 3 días útiles de recibida la comunicación, la autoridad de trabajo deberá pronunciarse por su improcedencia si no cumple con los requisitos que acabamos de denunciar. El ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre las partes respecto de la controversia que estaban llevándose a cabo. Luego, la huelga declarada, observando lo establecido en el artículo 73, produce estos efectos. Determina la abstención total de las actividades de los trabajadores en ella comprendidos, con excepción del personal de dirección o de confianza y del personal comprendido en el artículo que vamos a leer después. Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar la remuneración, sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Impide retirar del centro de trabajo las maquinarias, materias primas u otros bienes, salvo circunstancias excepcionales con conocimiento previo de la autoridad del trabajo. No afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la compensación del tiempo de servicio. 79. La huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica, sin recurrir a ningún tipo de violencia sobre personas o bienes. Cuando lo solicite, por lo menos la quinta parte de los trabajadores afectados, la continuación de la huelga requerirá de ratificación. La consulta se sujetará a los mismos requisitos
que se usaron para la declaratoria de huelga. Cuando la huelga afecte servicios públicos esenciales, o tratándose del caso previsto en el 7.8, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal indispensable para impedir su interrupción total y, por supuesto, para asegurar la continuidad de las labores que así lo exijan. Anualmente, las empresas que prestan servicios esenciales comunicarán a sus trabajadores u organización sindical que los representa y a la autoridad del trabajo el número y ocupación de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios. Esto, acuérdense, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los servicios públicos esenciales? Felizmente la ley los detalla, no lo deja libre albedrío. Dice, los sanitarios y de salubridad, los de limpieza y saneamiento, los de electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, los de sepelio y los de inhumaciones y necropsias, los de establecimientos penales, los de comunicaciones y telecomunicaciones, los de transporte, los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional. ¿Cuándo se declara ilegal la huelga? Si se materializa, no obstante haber sido declarada improcedente. ¿Por qué se puede declarar improcedente? Porque no se cumple con los requisitos que ya hemos enunciado. Por eso yo insistí en que debe cumplirse al pie de la letra, si no te la declaran ilegal. ¿Cuándo se declara ilegal también? Por haberse producido con ocasión de ella violencia sobre bienes o personas. Apenas se produce algo de violencia, se declara ilegal la huelga. Por incurrir en alguna de las modalidades previstas en el 81 que ya leímos y por no cumplir con los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78 al 82. Luego también por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución definitiva que ponga término a la controversia. ¿Qué es un laudo? El laudo es la sentencia que emiten los árbitros en un arbitraje. Cuando se llega ya a la conclusión, el árbitro, a través del arbitraje, no emite una sentencia, emite un laudo. Sentencia emiten los jueces. ¿Cuándo termina la huelga? Por acuerdo de las partes en conflicto, por decisión de los trabajadores, por resolución suprema, en caso previsto en el artículo 68, o por ser declarada ilegal. La huelga de los trabajadores sujetos al régimen laboral público se sujetará a las normas contenidas en el presente título en cuanto les sean aplicables. A este efecto, la comunicación e intervención a que se refieren respectivamente el segundo y quinto párrafo del 82 del presente decreto ley se entenderán referidas al Instituto Nacional de Administración Pública. La declaración de ilegalidad de la huelga será efectuada por el sector correspondiente. Y luego hay las disposiciones finales y transitorias de cuando entra en vigencia, prácticamente no las vamos a leer. Eso sería todo por esta clase. Muchas gracias.